porque probablemente irrumpa un poco en la forma en que han estado teniendo y también la forma en la que están sentados, entonces, solamente para comentarles. Entonces, como ya saben, yo soy Majo, pasé por estas aulas, muchos de ustedes y muchas de ustedes ya fueron mis docentes, entonces también las recuerdo y los recuerdo con mucho afecto. Hoy día vamos a tener una propuesta pedagógica que está centrado en la propuesta del sentipensar. Por lo tanto, vamos a trabajar actividades lúdicas que me van a permitir irrumpir un poco en la formación de la educación formal, es decir, en la forma en la que estamos ubicados. Por lo tanto, les voy a pedir que tratemos de acercarnos más para que esto sea más funcional. Segundo, vamos a empezar con una agenda y para eso vamos a generar acuerdos que voy a mencionar para ver si estamos todos de acuerdo con ello. Lo primero es que vamos a trabajar una actividad inicial que es lúdica. Eso significa que vamos a trabajar con el cuerpo para activarnos en la mañana. Por lo tanto, es necesario que en los espacios en que estén como un poco más abiertos, porque vamos a tener esta actividad inicial, que es muy importante, ¿sí? Luego les voy a pedir que rompamos un poco la estructura del espacio y para romper un poco la estructura del espacio vamos a formar un semicírculo en el lugar y de esa manera vamos a romper la estructura de cómo está sentado el espacio. Después de finalizar la actividad lúdica empezaremos ya la charla y la charla está pensada en tener un momento teórico y un momento práctico. El momento teórico estará enfocado en 3 ejes, saber qué es la comunicación interseccional, posteriormente mirar cómo se aplica en distintos ámbitos como la cultura organizacional, el periodismo y la educomunicación, en específico el ejercicio de educación, y finalmente tendremos un momento de descanso para el espacio práctico. Esa es como un poco la agenda. Como la propuesta es una propuesta teórica y pedagógica que trabaja estas pedagogías, no es necesario que si no se sienten cómodas, cómodos y cómodes, trabajen con los aspectos lúdicos del espacio. Sería mejor, pero no es necesario. Están abiertos a no realizarlo. También de igual manera, como la propuesta es horizontal, en cualquier momento de la actividad teórica puedan levantar la mano y generar alguna pregunta o algo que no haya quedado claro sobre la propuesta. Al finalizar las actividades, les voy a entregar una lista. Esta es una lista bibliográfica accesible, es decir, son textos que van a estar en PDF y que son de lectura para que ustedes puedan utilizarlos, leerlos o aumentarlos, que tienen ejercicios prácticos y perspectivas teóricas en cada uno de estos ámbitos. Eso es un poco la propuesta del día de hoy. Y bajo esa pedagogía me gustaría preguntarles si están de acuerdo, no están de acuerdo o quisieran modificar algo de la propuesta de hoy. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese marco vamos a empezar con el primer trabajo y voy a dejar el micrófono porque como el espacio es pequeño y no somos muchos, nos vamos a escuchar. Bien, para la propuesta lúdica vamos a trabajar con un ejercicio de motricidad. Entonces les voy a pasar unas hojitas y el ejercicio de motricidad está pensado primero en que hagamos una bolita con estas hojas. Hagamos una bolita con esto. Pasando,
Ya. Perdón. Entonces, ¿qué sucede cuando ya tenemos que generar esto al proceso aplicado? Como veíamos, hay varias preguntas. ¿Se puede aplicar todo? ¿Cómo lo aplico? ¿Y cómo lo relaciono directamente con la comunicación? Si ya vimos que la comunicación es central porque un eje determina que el discurso es esencial para entender que hay un proceso político de abstracción y generalización y que elimina el uso de estos enfoques, lo que vamos a ver es cómo aplicarlo a los diversos espacios. Cuando lo aplicamos a la comunicación organizacional, lo que estamos aplicando es un proceso inicial que habla de todo el entorno de la organización, es decir, cómo funciona la organización, cuáles son sus políticas, qué productos genera, qué estrategias tiene. En toda esta propuesta se puede aplicar el enfoque interseccional. Y para aplicar el enfoque interseccional en esta propuesta, es necesario que lo traslademos o lo trabajemos a partir de 5 pasos. Un primer paso que está pensado en todas las acciones de diagnóstico, saber cómo se encuentra la organización. Y para saber cómo se encuentra la organización tenemos diversos procesos. Tenemos un foro, un árbol de problemas. La base para trabajar esto en comunicación interseccional es preguntarnos o trabajar de tal manera en la que voy a conversar desde ya porque me encanta hacer un poco. La forma en la que manejamos la comunicación organizacional desde estos espacios tiene mucho que ver con el diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ver con trabajar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas desde el enfoque interseccional. ¿Quiénes son las personas que están en mi organización? Y estas personas que están en mi organización, ¿qué necesitan? ¿Qué saben? ¿Cómo trabajan? Y una vez que sé esto, puedo saber cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades y mis debilidades. Planteemos un ejemplo práctico. Si trabajo en la facultad, en la FACS, y hago el FODA desde este trabajo, entonces voy a observar cuáles son mis distintos espacios. Tengo estudiantes, tengo administrativos, tengo docentes, tengo técnicos. Todos ellos trabajan de manera distinta, modalidades diferentes, horarios diferentes y realidades diferentes. Por lo tanto, debo entregar cuáles son las grandes amenazas de estos espacios. Modalidades de contrato, maternidad, horarios de trabajo, violencia de género, acoso, tal vez trabajos decoloniales, tengo estudiantes con discapacidad. Esto me va a permitir leer qué sucede en mi organización. Y una vez que entiendo qué sucede en mi organización, puedo trabajarlo con objetivos estratégicos, que es el paso 2. Es decir, trabajar a través de un árbol para saber cómo funcionan estos problemas y cómo les puedo dar soluciones. Y para dar dichas soluciones es importante que trabajemos de la siguiente manera. Con un análisis intrincado de estas personas que son parte de mi organización. Así puedo aplicar un enfoque interseccional. Debo preguntarme qué personas están allí, cómo están involucradas en los temas, en qué temas están involucradas, qué cosas desean, qué cosas necesitan. El conocimiento de la causa, saben qué es lo que está pasando, saben cuál es el objetivo de la facultad, saben cuál es la lógica, saben cómo funciona su asignatura, qué funcionan como estudiantes, qué hace la facultad, cuáles son los roles de la facultad y en su postura, qué es lo que piensan del espacio. Son neutros, tienen lecturas a favor, piensan que hay cosas que hay que mejorarse, es decir, hago preguntas específicas relacionadas a identificar cada uno de estos distintos espacios del enfoque. Capacitismo, racismo, el tema de violencia de género, el tema de la edad. Cada uno de estos va a saltar porque los públicos son distintos. Veo reacciones esperadas, es decir, a lo que ya he realizado, cómo han recibido esa información. Si he realizado campañas, si he realizado adaptaciones metodológicas en caso de estudiantes con discapacidad, cómo lo han recibido. Y si esta recepción es positiva, significa que hay un aprendizaje que se debe sostener. Si es negativa, significa que tenemos algo que modificar. Y con eso, trabajar audiencias estratégicas. Una vez que hemos mirado cómo funciona este análisis, que es profundo y necesario, es que podemos empezar a plantear estrategias de comunicación. Existen muchas formas de plantear estrategias de comunicación desde distintos autores, formatos y estructuras. La que les planteo para trabajar con mayor facilidad de interseccionalidad es la estrategia
con las organizaciones de manera interseccional, encontraremos muchísimas problemáticas y encontraremos de estas muchísimas problemáticas que no sean de largo alcance, es decir, que no sean fácilmente modificables. Entonces, la IEC nos comenta que tenemos una estrategia con capacidades de ajuste, es decir, que tendrá un objetivo general pero que se podrá ir modificando. Y cada una de estas propuestas de cambio las podemos agrupar en 3 grupos, valga la redundancia. Los informativos, que estarán dirigidos en la organización a trabajar de manera interseccional la comunicación sobre quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros servicios, qué queremos, cuál es nuestra misión, nuestra visión, quiénes están en la organización, quiénes son nuestros docentes, nuestros estudiantes, es decir, el informativo permitirá posicionar la nueva lógica interseccional para mostrar esta propuesta desde la diversidad. El educativo trabaja de todas estas acciones cómo cambio los comportamientos, cómo los transformo, porque no puedo realizar transformaciones organizacionales solamente a partir de una publicación o de un video, necesito una estrategia. Y para esa estrategia, el educativo nos plantea que generemos contenidos de carácter educativo, de carácter de sensibilización, para observar qué sucede en la organización. Si queremos trabajar desde el enfoque de colonial, hablemos entonces de qué pasa con la educación pública, qué está sucediendo en este momento. Nuestras pedagogías son pedagogías que siguen trabajando visiones eurocéntricas. ¿Cómo lo modificamos? Planteamos enfoques educativos. Planteamos enfoques comunicativos cuando queremos fortalecer la comunicación interna. Eso significa cómo creo una identidad grupal, cómo hago que docentes, estudiantes, capacitadores, profesores, personal administrativo sean una sola entidad, tomando en cuenta que son entidades muy diversas. Entonces creo alianzas, genero espacios de interacción, genero reglas de convivencia, genero protocolos específicos, todo eso a partir del enfoque. Por lo tanto, cuando yo hablo de comunicación interseccional aplicada en comunicación organizacional, estoy hablando de todos estos sistemas. Y esta es una forma visual de proyectarlo. La forma visual de proyectarlo está pensada en generar estrategias con públicos específicos, que me den canales específicos, que me den mensajes específicos, que me permitan medir el indicador. De esta forma puedo plantearlo en un proceso de comunicación organizacional, ya sea que lo haga hacia adentro o que lo enseñe en clases. Es posible generar comunicación interseccional desde espacios organizacionales, desde empresas, público, privadas o incluso desde espacios de influencia. Ahora, ya metodológicamente en espacios más pequeños, en acciones más pequeñas en comunicación organizacional, se pueden tener estos 3 ejes. Tratemos de trabajar accesibilidad, es decir, textos alternativos, procesos de comunicación que puedan ser visuales. La facultad lo ha logrado y ha trabajado mucho en ello. Redacción, ¿cómo presento los textos? Escribo a las personas desde el masculino genérico, ¿cómo hablo con las personas? ¿Cómo hablo con los estudiantes? Visualidad, ¿qué imágenes utilizo? Si estoy en la facultad y voy a trabajar con imágenes propias, no es lo mismo que si trabajo con imágenes gratuitas. O sea, la fotografía de Pixabay de una mujer de cabello rubio, de 1,80 m, no me va a asociar con la fotografía de cada uno de ustedes, porque no estamos. Entonces, estos pequeños cambios son cambios interseccionales que pueden ser aplicados a corto plazo. Aquí pueden ver una serie de tips. Tips que son fáciles de implementar porque las estrategias y los análisis de diagnóstico son un trabajo más a largo plazo. Entonces podemos trabajar desde coordinaciones técnicas, espacios de conversación, foros, reacciones periódicas, desde accesibilidad universal, desde cómo manejo los textos, los PDFs, los GIFs, la comunicación. No es lo mismo que pueda colocar un comunicado en una hoja en la oficina a que pueda desde la organización enviar ese mismo comunicado a los mails, porque podría no leerlo, pero una persona con discapacidad lo va a leer más que el comunicado que está allí. No es lo mismo que yo mando esa comunicación en español que en quichua, porque quizás la persona que sabe quichua lo va a encontrar más cercano, aunque
interseccional también se puede aplicar en procesos de periodismo. Ya vimos cómo se aplica en la organización aquí. Solamente una de las formas de aplicarlo. Lo podemos aplicar en el periodismo. Y en el periodismo se tiene que aplicar desde los elementos de redacción, cobertura y visualidad. Sobre todo porque el periodismo sostiene y maneja, difunde y naturaliza todos estos espacios anteriores. La violencia, la discriminación, los estereotipos, los roles están sostenidos e inculcados desde el espacio de abstracción que vimos al inicio. Entonces, si yo trabajo en cobertura, lo primero que debo hacer es eliminar esto, que es el síndrome de la eterna pionera, también llamado el discurso excepcional. ¿Qué sucede si tenemos la primera mujer presidenta? Entonces, todos los titulares van referidos a la primera mujer presidenta y la forma en la que se accede. ¿Qué pasa si tenemos una mujer cotabaleña que decide realizar, que ya pasó la nota, decide realizar su proceso en una carrera de atletismo en su traje típico? Va a volverse una nota. Lo que estamos haciendo no es usar el enfoque interseccional, no estamos viendo diversidad. Lo que estamos haciendo es trabajarlo como una imagen de discurso excepcional. Y esto es modificable. Y es modificable desde una serie de reglas. Primero, es modificable en cobertura sobre la forma en la que preguntamos, nos acercamos y redactamos. Segundo, es modificable desde la forma en que redactamos, invirtiendo el orden. Estamos escribiendo siempre desde el orden de los masculinos genéricos. Hablamos de el presidente, el estudiante, el profesor. Podemos utilizar sinónimos abstractos, podemos utilizar casos, podemos trabajar de esa forma también del lenguaje, dependiendo del espacio al que nos dirijamos. Podemos desarticular los pronombres, usar pronombres neutros, evitar la estereotipación, es decir, si voy a trabajar sobre esta mujer que trabajó, fue al proceso de atletismo con su traje típico, no es necesario que sea el enfoque. Tal vez lo que ella quiera decir no es que fue con su traje típico, sino reivindicar su cultura, tal vez trabajar sobre cuánto tiempo se preparó, cómo se preparó y qué estuvo. ¿Por qué es noticia solamente ese espacio? Si utilizamos esta serie de estrategias en redacción, podemos ir modificando en 3 momentos nuestras coberturas en periodismo. Y esto va a funcionar también para cuando enseñemos, que ya vamos hacia allá, cómo redactar, cómo preguntar, cómo acceder a esta información. Entonces, si trabajo en coberturas desde el periodismo, trabajo 3 momentos. Un momento antes. El momento antes significa mirar qué de los enfoques que teníamos vamos a aplicar. Vimos que tenemos enfoques interseccionales que van desde el enfoque de género, el enfoque contracapacitista, el enfoque socioeconómico. ¿Qué enfoque voy a aplicar en esta redacción? Y una vez que lo he visto, contextualizo el caso. Si voy a hablar de enfoques decoloniales, entonces voy a hablar de qué sucede con las personas y las mujeres indígenas, tal vez qué está sucediendo en el deporte. ¿Están presentes? ¿No están presentes? ¿Por qué no están presentes? Y hago preguntas de contextualización. ¿Cuánto dinero, cuánto recurso le da el Estado ecuatoriano al deporte? ¿Existen o no? ¿Hay espacios de acceso deportivo en estos espacios rurales? ¿Cuáles son? Y de esa manera contextualizo, amplío la temática y me permito ver las problemáticas desde el enfoque interseccional. Me pongo en lugar. Esto es importante sobre todo si vamos a enseñar a hacer coberturas, cuando hacemos coberturas en términos específicos de temáticas como violencia, femicidio, personas privadas de
embarazada, compañera indígena, si hablo de un proceso de robo y digo extranjero venezolano, estoy dando una serie de sustantivos o adjetivos que en mi redacción pueden generar confusión, pueden generar naturalización de la violencia y la discriminación. Entonces procuro trabajar con eso. Trabajo en lenguajes sencillos. Estamos acostumbrados a utilizar una gran cantidad de adjetivos cuando redactamos. Y esos adjetivos también suelen provocar que cuando redactemos estas notas le estemos dando ya de por sí un espacio de juicio. Evitamos también generar contextos que prejuzguen a la víctima. Entonces, si trabajamos en estos espacios y decimos es que se fue sola, es que estaba trabajando, lo que hacemos es exactamente eso. Lo estamos volviendo a entregar un contenido de juzgamiento. Por lo tanto, cuando escribimos, trabajamos con lenguaje sencillo, contextualizado, y le damos poder a ese contexto. No es lo mismo decir, hay tanto corte presupuestario para la educación, que decir, la universidad no ejecutó tanto presupuesto. Hay lenguajes distintos y cada uno de estos lenguajes hace un enfoque diferente. Si miramos con enfoque socioeconómico, en el uno hablaremos de educación pública siendo recortada en presupuesto y en el otro hablaremos de presupuesto siendo recortado a un espacio ineficaz. El ámbito y el enfoque interseccional son necesarios cuando redactemos, cuando leamos y analicemos una nota. Y también van a ser importantes cuando presentemos nuestra información a las y los estudiantes. Eso pasa en el después. Ya lo tenemos, qué imágenes le pongo, qué titular le pongo, cómo lo trabajo y en qué espacios va a llegar. Ese es el después del análisis de una nota. Ahora, todo esto es aplicable no solamente si hago comunicación organizacional, si hago periodismo, sino si enseño estos espacios. Y esto es importante porque desde la educación nosotros enseñamos a las generaciones cómo redactar, qué preguntar, cómo hablar en su organización. Entonces, si yo llego como estudiante a un espacio y ya sé cómo redactar el libro, qué, cómo, cuándo, dónde, quién, cómo, y lo redacto con las preguntas básicas, pero tal vez la nota necesita lo que yo no vi, lo replico. Si voy a un espacio de comunicación organizacional y me piden realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización y lo tomo en cuenta en esto, quizás no me voy a dar cuenta de que tenemos personas que necesitan sala de maternidad porque hay 50 mujeres de las 60 que tienen hijos y que llegan 10 minutos tarde todos los días porque necesitan un espacio de lactancia. Esto es aplicable en el espacio y en la enseñanza. Y cuando lo hacemos en la enseñanza, lo hacemos de la siguiente manera. Lo vamos a hacer desde dos enfoques que son difíciles de trabajar cuando nuestras enseñanzas son únicamente metodológicas formales, pero son aplicables, son modificables y son estrategias. Lo hacemos desde la autocrítica. Vamos a hacerlo desde el trabajo de la enseñanza-aprendizaje del pensamiento crítico, que les va a permitir a las y los estudiantes analizar el contenido que llega a ellos, las lecturas que llega a ellos, la forma en la que realizan, redactan tareas. Los vamos a hacer desde la educación como una práctica de libertad. Como una práctica de libertad significa que puedan utilizar los enfoques que hemos visto para poder generar sus tareas, sus conversaciones y sus convivencias en el aula. Lo vamos a hacer aplicando un modelo que es el modelo IQ. El modelo IQ es un modelo propuesto por Quinteros que propone que en espacios de educación formal, como la universidad, la educación superior en general, se pueden utilizar elementos de la educación formal que están trabajados en organizaciones de la sociedad civil, en talleres, en espacios de encuentro y que están aplicadas a mirar de forma afectiva y efectiva las formas de comunicación y de evaluación. Y nos va a pedir también este modelo que trabajemos ahora en los procesos donde tenemos inteligencia artificial, tecnologías y al alcance, que evitemos las teorías del Internet nuevo. ¿Qué significa esto o cómo se traduce? Se traduce de la siguiente manera. Berkus y Freire son teóricos muy fuertes sobre la aplicación de este modelo. Se traduce primero en evitar la educación bancaria, es decir, evitar ir al aula, presentar la diapositiva y no hacer retroalimentación del proceso. Porque no haber retroalimentación estamos mirando al estudiantado como un objeto que se llena de conocimiento
coyuntural, que pasa a nivel nacional, a nivel internacional, que conocemos que está sucediendo. Y para eso podemos hacer ejercicios de pregunta, porque las preguntas tienen un potencial, es un potencial unificador, que significa que el docente está preguntando algo que puede o no saber y que el estudiante va a responder con ese conocimiento o que puede no tener, pero que va a permitir abrir un diálogo desde la praxis. Y cuando el estudiante habla desde la praxis, nosotros podemos hablar desde el texto y tener un diálogo que después cambie y el estudiante nos hablará del texto y nosotros del contexto, que es un poco en la forma en la que se trabaja el día de hoy. Y vincular el mundo propio con el mundo sociocultural es la forma en la que trabajamos la praxis. Suena un poco complejo, pero podemos definirlo de esta manera en ejercicios. El ejercicio metodológico para trabajar esta pedagogía se llama ERCIT, que es una metodología que propone el rescate de lo cotidiano y de lo práctico en la teoría. ¿Y qué es lo que hace? Nos dice que cada uno de los textos teóricos que colocamos en diálogo tienen que estar asignados a permitirnos hablar en la realidad. Entonces, si voy a hablar del capitalismo y voy a hablar de modernidad, puedo trabajar procesos actuales desde casos como el palo quemado. Si voy a hablar, por ejemplo, desde teorías de las representaciones del cuerpo, desde la estética, puedo mirarlo desde ejemplos específicos, ya sea que les lleve análisis de caso a museos, y miremos fotografías o documentales y miremos qué hay detrás de ese discurso, o que trabajemos posibilidades de deconstrucción y yo les pida recrear nuevas imágenes, nuevas publicidades, nuevas portadas y análisis. Este es el objetivo del ERCIT, es crear de esa teoría ejercicios prácticos de aplicación que pueden o no mirarse directamente como asociados a la teoría, pero que están en el fondo, porque recordemos que la política de esta pedagogía es que la praxis está asociada, queramos o no, a la lógica de interseccionalidad. Bajo esta propuesta se pueden hacer acercamientos innovadores como estos. Puedo empezar a hablar sobre modernización, sobre capitalismo, asociar teóricos y trabajarlo desde películas como La princesa Mononoke, que hace una representación de lo que sucede con el mundo de los derechos de la naturaleza si se encuentra con la modernidad y la necesidad de los seres humanos de crecer, aumentar, crecerse y hablar de una guerra. O lo puedo trabajar desde casos específicos coyunturales como Palo Quemado, porque hay militarización, qué sucedió en Palo Quemado, qué pasa con la minería en el Ecuador. Incluso puedo disminuirlo más y trabajar con lo que sucede en casa. ¿Cuántas personas tienen lavadoras? ¿Cuántas personas tienen secadoras? ¿Cuántas no lo tienen? ¿A qué está asociado? ¿Qué condición socioeconómica está asociado a ese proceso? Eso es el enfoque pedagógico y la aplicación metodológica del ERCIT. Innovar en la forma en la que desarrollamos el texto, porque si no el texto se queda en comprensión teórica y no en aplicación práctica. Y al no tener aplicación práctica, no tiene enfoque interseccional, porque va a salir, no vamos a mirar estas diferencias que vimos hace un momento, de coloniales, de racismo, de patriarcales, de violencia o de discriminación, ¿sí? Ahora, podemos tener otros ejemplos a través de los procesos de redacción. Y a través de los procesos de redacción, como ya vimos hace un momento en coberturas, tenemos distintas formas de trabajar. Entonces, si yo mando a mis estudiantes a hacer una nota periodística sobre la marcha del 8M, necesito que no solamente digan cuántas mujeres fueron, sino cuáles fueron las consignas, cuál es la realidad actual. Y les puedo dar una serie de manuales para que lo hagan. Si por el contrario van a hacer una nota sobre que parece nada asociado a los temas feministas, y me acerco a poner notas sobre el trabajo informal, voy a trabajar con un enfoque socioeconómico, y para trabajar con el enfoque socioeconómico voy a derivar qué sucede con el trabajo informal. Voy a hablar de
discapacidad visual, que tengo una persona con discapacidad social o que tengo una persona con otro tipo de proceso de discapacidad, probablemente no tenga la misma forma de entender, asimilar y trabajar. Eso no significa que vamos a generar un proceso no solamente de ayuda, sino casi de tutelaje, pero sí que podemos planificar nuestras metodologías de manera más accesible. Finalmente, nos pide que veamos la calificación y la evaluación, pero basada en proyectos. Nos va a decir que calificamos lo mismo que acá. Si nosotros calificamos, lo vamos a hacer de manera numérica y lo vamos a hacer por la cantidad de conocimiento teórico que se ha realizado. Pero si no pasamos a la evaluación, lo vamos a mirar si el proceso del MCID, es decir, de la acción práctica, se realizó. Y para eso es bueno trabajar con proyectos que nos permitan hacer una rúbrica sobre esa aplicación. Y ya finalmente, en los procesos podemos trabajar con IAs. Para las IAs es importante entender que las tecnologías no son solamente un proceso que se desliga de la interseccionalidad. Lo podemos usar como una herramienta asociada a la aplicación de este enfoque. Y para eso podemos trabajar con el CROSS, que significan conocimientos compartidos. Los conocimientos compartidos significa trabajar con distintas plataformas para que podamos compartir realidades coyunturales de Ecuador, México, Colombia e incluso del mismo espacio. Lo podemos hacer a través de foros, o a través del aula virtual, o a través del uso de las siguientes aplicaciones. Friendly es una aplicación, igual como esto, que te permite generar foros de preguntas, no solamente con estudiantes de tu universidad, sino con otras universidades. Y les permite a los estudiantes recibir y responder preguntas en un espacio-tiempo general. Esto te permite generar presentaciones a las que tú les entregarás la información y te permitirá generar una interacción directa, un juego, una pedagogía, ya sea que te hagan una ruleta de juegos interactiva o ya sea que te presente un ejercicio dinámico. Y finalmente, ChatGPT es el que más usan, pero también es importante recordar que ChatGPT no tiene buenas fuentes, pero te puede permitir mirar de manera excepcional cómo estructurar espacios. Aquí es importante mirar los límites. Y la teoría del modelo IQ nos dice que hay que evitar el uso del Internet muerto. La teoría del Internet muerto nos dice que si nosotros como docentes utilizamos ChatGPT para ser el centro que nos planifique las clases, las teorías, las bases, los textos, y el estudiante lo utiliza para responderlo, mejorar su redacción, y nosotros lo utilizamos para generar evaluaciones, todo lo está haciendo la IA. Eso significa que la IA está planificando, priorizando y autoevaluándose. Esa es la teoría del Internet. Lo que nos plantea es que podamos utilizar guías como esta, que nos dicen específicamente cómo generar un chatbot para poder escribir de manera educativa y generar modelos o pedagogías. Este chatbot escrito de esta manera va a evitar la teoría del Internet muerto. Ahora, con esto en mente, y finalizando la primera parte que es teórica, vamos a tener 10 minutos de descanso para la segunda que es práctica. Para evitar como problemáticas, la propuesta es cerrar aquí, pero preguntarles antes de, porque tenemos una propuesta práctica, por eso les vamos a dar la respuesta práctica, si hay alguna duda o pregunta sobre lo que hemos visto. ¿Qué pasa si el grupo de estudiantes, digamos, está ya muy afianzado en esta educación que tú hablabas, educación bancaria? Es como que ese es su sistema. Yo tengo que he intentado trabajar en ese aspecto, pero los estudiantes no, o sea, tienen una resistencia a responder a esa posibilidad de interacción. Bueno, siempre he ido buscando alternativas, pero a veces. ¿Qué alternativas tienes? ¿Qué opciones tienes? ¿Qué es lo que tienes? Claro, a ver, cuando trabajamos o estamos trabajando con estudiantes, y más si trabajamos con estudiantes universitarios, las metodologías y pedagogías sí tienden a ser educación bancaria y vienen asimilando esta educación. Y sí, cuando generamos, tenemos una problemática, y es que generar la pregunta como base suele ser difícil, porque como aquí generamos
generamos preguntas o no preguntas. A pesar de que haya preguntas o haya discrepancias, no está. Y eso provoca que cuando hagan el ejercicio práctico no lo entiendan o no lo apliquen. Las formas de trabajar estas estrategias desde el ENSIC es iniciar no con el texto, sino con el análisis práctico. Y para el análisis práctico nos pide dos ejercicios. Pueden ser buenos. Primero, nos pide que generemos ejercicios relacionales. El ejercicio relacional está pensado en que pensemos en nuestro tema macro y hagamos un ejercicio relacional. Por ejemplo, si voy a hablar desde periodismo económico, entonces mi ejercicio relacional puede estar aceptado, no directamente el periodismo económico, pero sí a la economía, y tal vez no a la economía global, pero a la economía diaria. Entonces, empiezo a decirles a los estudiantes cuánto dinero necesitamos para comprar una pizza. ¿Cuántos tienen todos? Podemos hacerlo desde todos si compramos una pizza. Ahora voy aumentando el tema, voy problematizando el tema. ¿Qué pasa si yo como docente les digo y me convierto en el Estado y hago un juego de rol? ¿Qué pasa si me convierto en el Estado y les digo no, porque para esa pizza que ya lograron reunir de manera comunal y comunitaria, yo voy a generar un impuesto porque tengo el poder específico y soy docente, y el impuesto es de $3 y ya no tienen presupuesto? Entonces, lo que hago es trabajar de esa forma el ENSIC. Empiezo desde la praxis más pequeña y luego genero la praxis pequeña. Eso me va a permitir mirarlo desde lo micro a lo macro, desde la praxis a la teoría. Es una forma, por ejemplo, del ENSIC. Otra forma que nos dice el ENSIC, si es que no queremos generar juegos prácticos o procesos de roles o estudios de caso donde necesitemos, es que nosotros nos convirtamos específicamente en generar el nuevo diálogo. Y para generar ese nuevo diálogo podemos establecer procesos iniciales en la clase. Por ejemplo, si vemos que hay una gran compaginación en los grupos, porque es fácil mirar, la mayor parte de estudiantes tiene grupos y es muy difícil que se suelten. Entonces utilizo esos grupos para hacer esa representación. Entonces el grupo de Juanito y Pepito van a ser los entrevistados y les doy las preguntas básicas. El grupo de Pepito y Almendra son los personajes. Y el grupo de aquí es la muchedumbre. Y les digo, vamos a recrear este caso. Entrego un caso que ya puede existir. Pensemos tal vez en el caso de Diana, de la compañera mujer que fue víctima de feminicidio con la presencia de la policía, y etc. Entonces, este grupo es la muchedumbre, este grupo son las personas, todos tienen un conocimiento general del caso y hacen una cobertura al momento. Entonces, genero una praxis y luego durante la praxis y en el proceso voy diciendo que estuvo mal. Entonces, si un compañero le dice, como Diana, mujer embarazada, digo, ¿por qué mujer embarazada? Problematizamos el grupo. Eso es empezar desde la praxis a la teoría, desde los ejercicios. Ahora, si tenemos asignaturas que tienen como un componente teórico más fuerte, menos práctico, podemos realizarlo de otra manera. ¿Y cómo podemos realizarlo? Descendiendo a la praxis de la cual viene la teoría. El capitalismo de Marx no es que viene exactamente de no mirar lo práctico, viene de un ejercicio coyuntural, social, político, económico que fue visual. Entonces lo volvemos de nuevo a alimentar. La colonialidad viene de ahí mismo. Entonces, ¿qué sucede con la raza? ¿Qué pasó en América? ¿Qué sucedió? Lo volvemos de nuevo a ejercicios teórico-prácticos. Podemos hacerlos desde el acercamiento no propio, museos, videos, espacios de conversación, y lo trabajamos. ¿Vamos a obtener resistencia? Sí, vamos a obtener resistencia. Pero lo que funciona es que esa resistencia, así querramos, va a tener que ser realizada. Porque al ser un ejercicio práctico de clase o al ser un ejercicio práctico en donde participan, se va a mirar por qué hay resistencia, se va a mirar qué está pasando. Sí, el tema de evaluación y calificación, porque hay momentos donde uno ya hace un ejercicio, en donde, por ejemplo, tú ya, digamos, a mí me interesa que entiendan y comprendan, y hacen el ejercicio práctico y todo eso. Entonces, que también me ha pasado que hay un punto en el que me dicen, bueno, ¿cuál es mi calificación? En realidad yo quiero saber si ellos aprendieron y hacen el ejercicio como tal, y funciona muy parecido a lo que tú comentas, pero sí me ha pasado de que ellos exigen. Claro, es que es la diferencia del modelo. ¿Se acuerdan que cuando yo planteaba el modelo decíamos no es lo mismo calificar que evaluar? Sí, por eso. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacemos estos ejercicios? Estos
no resistan a la nota. Ahora, si al ejercicio lo transformamos en cuantitativo, entonces nosotros desde el inicio pedagógico del ejercicio tenemos que mirar qué vamos a evaluar. Vamos a evaluar la praxis, el manejo de la teoría, vamos a evaluar la formulación, la redacción, vamos a evaluar el proceso crítico del conocimiento abstracto. Esas cosas es lo que vamos a generar en conocimiento. Y eso es lo que después también provoca, por eso les decía que son cambios que son difíciles de realizar, porque es un cambio que no solamente tiene que ver con el aula, sino con la estructura sílabus, con la forma pedagógica en la que nos acercamos, con la forma en la que evaluamos. Es más complejo. Por eso les decía que hay formas y modelos que nos permiten generar estos pequeños cambios, estas evaluaciones y pedagogías distintas, pero pueden realizarse. Podemos tener esto, rúbricas y evaluaciones. De igual manera, en las rúbricas que les doy, luego hay modelos de rúbrica, modelos pedagógicos, modelos de formato de sílabos con esta lectura interseccional, y si no les son funcionales, no me pueden escribir y yo les envío más que otra. Ahí estamos. ¿Otra duda o pregunta? ¿No? Felicitaciones, María José, por tratar este tema así de manera tan directa. Todavía considero yo que son temas sensibles, todavía son temas que muchas veces provocan resistencia o todavía no son comprendidos en la magnitud de la importancia que tienen. María José, ha sido muy amplia tu exposición y mi pregunta es ¿cómo podríamos nosotros llevar a la práctica a nivel institucional, a nivel de facultad, esta propuesta que tú traes, que es tan saludable en estas escuelas académicas, llevar a la práctica en el sentido de tal vez se me ocurre como un proyecto de investigación que permita ese diagnóstico, que permita señalar esas problemáticas que son tan sensibles que muchas veces no se les visibiliza por las dificultades justamente que todavía tienen un sistema, tú lo has dicho, un sistema patriarcal donde estas temáticas todavía provocan tanta resistencia y bueno, espacios o llevar a cabo de manera práctica un proyecto institucional que permita nivelar ese patriarcado, por ejemplo, que a partir de la reflexión podamos nosotros reconocer que hace daño no solo a mujeres, sino también a varones, de esa acción feminista de las comunidades, que permita precisamente contribuir a la resolución de esos problemas que vivimos en nuestros espacios institucionales. Entonces mi pregunta es cómo podemos llevarlo a la práctica para hacer un diagnóstico de las problemáticas que estamos viviendo y entonces generar estrategias para contribuir a la solución de dichos problemas, para que no se quede porque en una teoría que está muy importante, pero que yo considero que siendo la problemática institucional hay que abordarla de manera práctica para obtener proyectos y resultados que permitan cambiar esta realidad que digo, esa realidad que se felices a hombres y mujeres. Perfecto. Como vemos hay aplicaciones. ¿Puedo complementar? Sí. Creo que aprovechas también la inquietud y la participación. Yo hago eco lo que acaba de plantear Sandra y también de alguna manera lo que pregunta Iván, porque a partir de lo que tú nos presentas, nos involucras, me parece que estás planteando otro modelo, por así decirlo, o sintetizarlo. Entonces, también me parece que toma esta conexión con algo que tuvimos el primer día de estas jornadas, que es el representante de la unidad, digamos, de formación, también planteó que con las nuevas autoridades se quiere tratar el modelo pedagógico de la Universidad Central. Entonces, lo que a mí me parece que en ese sentido, esta exposición tuya, que también es bien amplia en muchos aspectos, que también hacen cuestionamiento y también hacen proposición, debería sostenerse en el marco de un proceso
permita de una afrontar el modelo, o el otro modelo, o lo que nosotros concibamos con la presencia o la iniciativa que han tomado a partir de estas jornadas. Y no puede quedar, digamos, suelto en ese sentido. Yo no sé si de esa manera también dentro de las consideraciones que tú estás planteando aquí y también tu participación, no sé si tu invitación fue hecha en ese sentido, porque también a veces pasa eso, ¿no? O sea, son intervenciones muy actuales, pero también pueden ser vistas como muy coyunturales y también de pasada, ¿no? Como muy de exposición. Y no más bien como un proceso de ir creando unas condiciones diferentes a lo que se está cuestionando. Entonces, también eso, ¿no? Consideres que esta participación tuya viene a ser como parte de una propuesta de modelo. No sé si te han manifestado eso al invitarte a las jornadas o dentro de las propuestas del modelo pedagógico de la Universidad Central, o más bien van coincidiendo y la impulsamos conjuntamente, algo así. Súper. A ver, voy respondiendo a las dos preguntas, ¿ya? Lo primero es que vimos modelos de comunicación organizacional para hacer aplicación de lo interseccional. Estos modelos nos plantean sí la necesidad de un diagnóstico. Ahora, la facultad, igual que la universidad y cualquier espacio organizacional, puede plantearse distintas formas de levantar. Puede hacerlo ya sea desde investigación o puede hacerlo desde la aplicación de manuales de análisis rápido. Estos existen. Hay diagnósticos rápidos, que son procesos que nos generan una serie de preguntas, como la que vimos hace un momento, que están generadas desde elementos cual y cuantitativos. Desde lo cuantis nos presenta una serie de encuestas de base estructurada que permiten medir repetición y que permiten medir condiciones sociodemográficas, y esto nos permite evaluar qué sucede con los grupos, qué tan diversos son. Creo que no me escucho, que me voy a sentar por allá. Yo recuerdo que me decían eso también. Entonces, es un poco desde esta lógica. Entonces, desde esta lógica se puede plantear un proceso inicial que empiece con un diagnóstico rápido de manera cual y cuantitativa, en lo cual a partir del levantamiento de estas encuestas están estructuradas y que miden distintas condiciones. Hay mediciones de condición sociodemográfica, de condición laboral y económica, salud mental, género, pobreza, hay otras a repartir el tema de colonial y miden específicamente población, situación poblacional. Y elementos cualitativos que plantean cómo trabajarlo desde entrevistas muy estructuradas, grupos focales, cartografías comunitarias, que son elementos
una pedagogía que sí muestre esta lógica, pero que permite el cumplimiento de estos elementos que no son irruptibles. Por ejemplo, no voy a poder lograr que todos las y los estudiantes, todos las y los docentes apliquen una política si no es una política que sea aceptada o se haya aprobada. Por ejemplo, no puedo lograr que todos aquí vengan, todos los docentes vengan a las discusiones y a las conversaciones si no es obligatorio e incluso a veces es falente. Entonces necesito saber que todo lo que voy a investigar culmina en una propuesta de política. Una propuesta de política que tiene que ser aceptada por la facultad, por los estudiantes, por los docentes, que parece mucho trabajo, pero es la única forma de generar. Por eso hay momentos de tips pequeños, que son aproximaciones o cambios a la estructura de manera micro, y de manera macro están estos proyectos y estas organizaciones. Y para responderle a Jimmy, más allá de la facultad, porque no hablo por la facultad como tal, la institución en la que trabajo, la INIGER, y la forma en la que presento las propuestas y los talleres, como les comenté al inicio, siempre promueven una política y una pedagogía educativa que tiene un modelo de la IMQ. Yo trabajo más desde ese modelo afectivo, por eso les decía, voy a trabajar en círculo, me voy a movilizar, voy a hablar de tal forma, vamos a tener tal tiempo, ¿están de acuerdo o no? Este tipo de generación de metodologías, de pedagogías, de cambios curriculares, es una propuesta desarrollada y trabajada a partir de la institución, que puede ser modificada, aplicada y a partir de eso a otros espacios, sí. La razón específica por la que no sé si ese es el motivo de este espacio es porque no lo compartimos conmigo, pero sí es una forma de generar cambios específicos en aulas. Entonces, como docentes lo podemos generar en aula, como docentes lo podemos debatir como facultad para el cambio de estructura, de pedagogías y metodologías, porque es la base. Entonces podemos hacer, puede haber una solicitud o un espacio. Esto es importante porque hay que recordar que la población, los estudiantes, los docentes, el personal administrativo son la base de toda organización estructural, institucional, en este caso de la facultad. Entonces se puede proponer nuevos cambios y nuevos modelos pedagógicos. Pueden aplicarlos ustedes como base de cambio o que pueden ser modificados. Cada uno de nosotros en nuestras aulas generamos este tipo de procesos aportados a tratar de modificar nuestras pedagogías con videos, lecturas, visitas en campo, con redacciones diferentes, con talleres o foros asociados a nuestro espacio. La aplicación institucional es más un espacio que debe trabajarse o debatirse desde el personal docente y las autoridades. Con gusto, si necesitan, podemos generar más espacios, más talleres, más bibliografía, más acompañamiento, porque hemos hecho estas revisiones pedagógicas, estos modelos pedagógicos en otros espacios que son parte de la red en la que trabajamos de educación superior, pero no sé si es parte del deseo de la facultad. No lo puedo mencionar, no lo puedo afirmar, no lo puedo negar porque no soy parte de ese espacio, pero es como parte del modelo. La razón por que la conversación sea tan amplia es porque la comunicación interseccional debe mirarse no solamente como un tema de moda, sino como una aplicación a todos los espacios vivenciales, los espacios organizativos, la cobertura periodística, el espacio de educación. La decisión de tomar estas tres áreas macro es porque yo estoy en esta universidad y la Facultad de Comunicación trabaja comunicación organizacional, es un espacio de comunicación organizacional, trabaja futuros periodistas, tiene periodistas. La comunicación en este espacio hace educomunicación, también los docentes generan información y educación de este proceso. Entonces, por eso fue la selección. Y una cuestión, ya que viene una pausa y después viene una parte práctica que propusiste, quería plantear una moción, en el sentido de que si es que lo que viene después puede ser parte de un proceso y en ese sentido trabajar con los que estamos aquí, esta integración, esta valoración, ir caminando juntos, digamos, y de alguna manera también tener otro escenario previsto para después de ir compartiendo y al menos saber cómo nos vamos integrando entre nosotros. En ese sentido, ¿no? De una pedagogía, un modelo pedagógico diferente y cosas así. Claro, a ver, si quieren les cuento qué es lo que viene en la parte práctica y de esa manera podemos ver si reformamos, asimilamos tiempos y trabajamos la propuesta de Jimmy. ¿Les parece? Entonces, bajo el modelo pedagógico que les planteé al inicio, la parte práctica
práctica está pensada en agruparlos, es decir, hacer 3 grupos de espacios con casos específicos. Les voy a dar un caso para que trabajen organizativamente, diciéndoles un enfoque de la organización. Van a trabajar desde la facultad para plantear qué debería preguntarse en un diagnóstico, quiénes somos y hacer una identificación rápida y de esa manera aplicarlo. Este es el ejercicio de un grupo. Otro grupo va a trabajarlo aplicado al tema de cobertura. Les voy a dar un personaje y ustedes tienen que generar una base de preguntas para esa entrevista y bajo esa misma temática, ¿qué preguntas van a generar para la nota? Entonces no la vamos a redactar, solo vamos a mirar el antes, qué preguntamos, qué cositas podríamos observar. Les voy a dar un ejercicio para el último grupo, que es el tema de educación. Les voy a plantear una temática teórica y ustedes tienen que convertirla en un ejercicio en sí. ¿Cómo planteo esa temática teórica en un ejercicio práctico, conceptual, contextual? Ese es el ejercicio práctico que viene en 6 minutos porque nos tardamos un poco más. Ahora, hay la propuesta de Jimmy de generar un espacio más abierto de diálogo para que podamos plantear desde nuestras distintas áreas, por lo que entiendo, me corrige si estoy mal, Jimmy, de conocimiento y pedagogía, cómo podemos aplicar estos nuevos modelos, cómo haríamos para aplicar estos nuevos modelos. Entonces, estas son 2 propuestas teóricas, prácticas que hemos tenido que funcionarían para aplicar lo que hemos visto. Lo pongo a alteración. ¿Qué actividad práctica desean realizar a partir de las percepciones y las preguntas que se han dado? Armar al final una agenda. Yo no tengo problemas. Lo que desearían al final sería proponer un proceso de agenda para trabajar nuevos modelos de diagnosis. Con esto podemos generar al final una agenda. ¿Qué te parece? ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Sí? Me encanta. De hecho, a mí me interesa
¿qué tipos de grupos sociales conforman el sector de subempleados en la juventud ecuatoriana? Perfecto. Estas son preguntas que ustedes trabajarían para la nota. Claro. ¿Ya? Sobre subempleo, acuérdate que es un... Sí. A ver, sobre esto están súper bien. Solamente deberíamos que observar sobre las primeras dos preguntas están pensadas en ustedes investigar o en hacer una pregunta a alguien. Porque, por ejemplo, sobre políticas públicas de empleo o subempleo, no estoy segura a quién se lo podría preguntar, tomando en cuenta de si hacen una investigación sería más fácil que ustedes la busquen, pero si preguntan a una persona en subempleada sobre si conoce políticas públicas sobre apoyos a empleo o subempleo, probablemente no lo conoce. Pero fuera de eso, las preguntas están bien estructuradas, pueden ser la base de una formulación muy fuerte para hablar del subempleo y trabajarlo desde los enfoques sociodemográficos, culturales e incluso interseccionales. Claro. Gracias. Gracias. Y vamos con el último grupo. Bueno, nos tocó a nuestro grupo trabajar sobre el tema de la colonialidad para dar una clase, una propuesta de clase seria. Nosotros hemos decidido que vamos a tocar los elementos de la historicidad, la política, la cultura para poder entender la colonialidad. La clase arrancaríamos a través de una metodología relacional, que ese sería como el primer ejercicio, en el cual la técnica que vamos a trabajar es el juego de roles, por medio de una reconstrucción de las memorias corporales del curso. Para eso, vamos a solicitar al grupo de estudiantes que hagan una fila, sí, todos una fila, como punto de partida, ese sería como el primer punto de partida, y al azar, cada estudiante tiene que ir eligiendo algunas categorías que van a estar en unos papelitos, en las cuales vamos a tocar cuestiones de la racialidad, el género, la diversidad sexual, la edad, la movilidad humana y las condiciones de tales también. Entonces, a partir de estas asignaciones que va a tener cada uno, vamos a ir haciendo determinadas preguntas para que, por ejemplo, si se va a preguntar con una pregunta específica de mis compañeros y compañeras que podemos hacer. La que vos decías, la primera. Eres, por ejemplo, una de las... O sea, a ver, esto es una representación gráfica del punto de partida sociales, que de alguna forma se nos vende la idea de que todos partimos del mismo punto. Entonces, una posible pregunta sería, por ejemplo, ¿eres la primera persona de tu familia en llegar a la universidad? ¿O tus padres culminaron la universidad, por ejemplo? Y a partir de eso hay un juego de avanzar o retroceder, ¿no? Un paso adelante o un paso atrás, dependiendo de las categorías que ya están previamente asignadas, ¿no? Podría ser, eres una mujer, indígena, trans, migrante, afrodescendiente, y así, determinados roles, entonces cada uno va avanzando pasos o retrocediendo y a partir de eso podemos entender esta cuestión de cómo nuestra corporalidad también está construida por diferentes memorias que son históricas, culturales y políticas y nos ayudan a entender esta cuestión de la colonialidad a través de las categorías teóricas que les voy a explicar y de las autoras que mide a continuación les desarrollo. Teóricamente, una vez que hagamos este juego de roles, miraremos especialmente una categoría de Joanna Scott sobre las construcciones de género y cómo estos tienen que ser entendidos por relaciones de poder y basados sobre todo en una dimensión relacional. Las autoras que trabajaríamos en clases partiríamos sobre todo desde el concepto de colonialidad con el nivel mexicano, luego trabajaríamos con Rita Secato, Silvia Rivera Cosicani y con Silvia Teodoro. Súper. Hay solamente una observación. Siempre que hacemos estrategias de juego pedagógicos, como en sí, es necesario que tengamos planteadas acuerdos iniciales, sobre todo si trabajamos temáticas como esta, porque al solicitar a las personas que digan o den pasos sobre su autoidentificación, necesitamos un acuerdo general en clase para que eso no sea más discriminatorio. Por ejemplo, si una persona
identifica como una mujer trans, es necesario recordar en clase que hay límites específicos de respeto, de tolerancia, de trabajo, etc., para que ese paso inicial no sea un paso forzado. Es decir, que tengamos planteados tips si es que una persona dice como, ay, ella es gay y le empujan. Eso no puede suceder porque el ejercicio va a terminar siendo discriminatorio más que en sí. Solamente eso como observación. Lo que pasa es que no funciona así, no funciona a partir de la autoidentificación, sino que tú, sí, o sea, azarosamente se te asignan unas características que no tienen probablemente nada que ver contigo. O sea, a mí me podría tocar, no sé, una tarjetita que quería mujer, otra que quería indígena, otra que quería trans. Perfecto, esa explicación del juego no estuvo realizada, por eso era mi preocupación. Por si es a partir de ese proceso, no es necesario. Por eso sí es importante cómo ese paso. Pero listo. Ahora, la idea a partir de esto es que lo que hicieron fue un tema rápido, extremadamente rápido de aplicación. ¿Sí? Y la propuesta para ir finalizando y cumplir con los tiempos es que podamos hacer el diálogo que proponía Jimmy para mirar estos acuerdos de qué cosas posteriores podrían dialogarse en temas metodológicos y pedagógicos de sus clases o sus áreas. ¿Sí? Si les parece, démonos unos minutos, unos 6 minutos para poder culminar también, porque los tiempos están un poco cortos, con ese diálogo. Y para lograr el diálogo sí les pido que puedan estar un poco más cerca, porque si no, no se van a escuchar. Y le voy a pedir a Jenny que pueda generar un poco la pregunta inicial de cuál sería ese acuerdo y que también nos ayude con la redacción de ese acuerdo para que sea presentado como parte del taller. ¿Sí? Jenny. Mientras Jimmy hace eso, yo les voy a pasar unas hojitas que tienen una serie muy sencilla de lecturas básicas de bibliografía teórico-práctica para cada una de las áreas que vimos hoy. ¿Ok? Jimmy, querido. Aprovechando incluso el ejercicio que acabamos de hacer, me parece que son también ya pistas, no solamente de tener una ubicación del panorama en el que estamos, sino también de plantear un trabajo con la perspectiva de un modelo pedagógico, por así llamarlo, del trabajo institucional. Entonces, la idea sería cómo estas iniciativas que acabamos de hacer ahorita, estos planteamientos de inquietudes y de preguntas, las canalizamos hacia con un objetivo común de trabajar un modelo pedagógico aquí, a partir de la comunicación social. Entonces, eso básicamente, y si nos planteamos en ese sentido un cronograma, decíamos, una agenda, ¿no es cierto? Para que nos podamos plantear también encuentros, seguimiento y acompañamiento en ese sentido. Entonces plantearía yo que para canalizar esta agenda podría ser que en este grupo que estamos aquí, por un lado recojamos, como hay gente que hizo, digamos, de facilitador en cada grupo, socialicemos lo que primero presentó y expuso cada grupo, ¿ya? Entonces nos cruzamos vía email, ¿no es cierto? Nos cruzamos lo que hemos trabajado los 3 grupos. Segundo, mirar, profundizar lo que hizo cada grupo, porque nos motivó apenas, ¿no es cierto? Fue corto el ejercicio, hablamos muchas cosas, vimos también muchos más elementos con la exposición. Un segundo momento podría ser de ampliar lo que creemos en cada grupo, se puede ampliar. Por ejemplo, en nuestro grupo, Jaime propuso un trabajo importante para este diagnóstico a partir del trabajo, de los trabajadores de la facultad, ¿no? Entonces sería plenazo también profundizar aquello en nuestro grupo. Entre
entre otras cosas. Entonces, un segundo momento sería que cada grupo retomemos el trabajo grupal para profundizar el ejercicio, llamémoslo así, ¿ya? Y un tercer momento sería reunirnos para lo que ha hecho cada grupo, poderlo orientar hacia un modelo pedagógico. Entonces, sobre esos 3 puntos podríamos sacar una agenda para el semestre, ¿ya? De cómo canalizar o capitalizar o cómo, mejor dicho, potenciar esta reunión de ahora y este ejercicio de ahora. Es una noción. El modelo pedagógico es un documento técnico que se trabaja por mucho tiempo para poder definir. Lo que podemos lanzar aquí son ideas, insumos para lo que podría ser el modelo pedagógico de la universidad. Y esto implica evidentemente un proceso de investigación-acción. Con las preguntas que hemos realizado hoy, creo que es bastante insuficiente porque nosotros nos enfocamos en un punto muy aparte, que es el subempleo, con miras hacia escribir una nota periodística. Entonces, un modelo pedagógico implica procesos técnicos, ¿no?, que lleven a tener una visión clara de cómo se logra que el estudiante aprenda las competencias involucradas en la formación de los perfiles profesionales de los estudiantes que se gradúan aquí. Entonces hay que empezar desde eso, ¿no? Desde los perfiles profesionales, desde los itinerarios, desde las carreras, etc. Porque cada uno de esos tiene un perfil profesional específico y competencias específicas relacionadas con eso. Sí, perdón, no quiero en eso, más bien corregiría que no sea visto en esta perspectiva tan, digamos, clara como lo plantea la mano, ¿no es cierto?, del modelo pedagógico, pero sí que vaya hacia eso, el ejercicio que hemos hecho ahora, o sea, que tenga esa pretensión de incidir y no arrogarse cosas de la facultad, o sea, desde este grupo nada más que hemos trabajado, o sea, no es para que quizás lo asuma cosas o funciones o roles que le competen más bien a la misma facultad o a la misma universidad, sino que desde este grupo, a partir de lo que se suscitó, ¿no es cierto?, también podamos sentirnos que seguimos también participando y legitimando de esa manera un espacio, ¿no?, que ha sido este o es este. Y que también creo que se enrumba también a enriquecer de alguna manera algo que, como decía, desde el primer día asomó el compañero Gustavo Luis, a plantearnos algo de la universidad, lo cual en buena hora si se pone en práctica y se efectiviza. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, si ya está, como estamos en eso a nivel institucional, también se ha abierto este espacio, es canalizar. Entonces, gracias más bien por eso de plantear que hay muchas más cosas que hacer para hablar de un modelo, ¿no? Pero entonces irían esos 3 espacios, ¿no es cierto? Para, digo, capitalizar, canalizar, proyectar lo que hemos hecho ahora. No sé si en ese sentido nos planteamos la agenda, como sea una de intercambio de lo que hemos hecho. El segundo era la de cómo profundizar, ¿no? Profundizar lo que cada grupo hizo. El tercero de encuentro de este grupo que está aquí, en función de intercambiarnos ya un poco más de trabajo para sacar una agenda con la perspectiva de hacerlo durante el semestre, con objetivos tal vez 1 o 2, y con eso nos apoyamos contigo, Marco, que estás en el INGEP, para también nos ayudas ahí a sistematizar o a, mejor dicho, orientar un trabajo que nos va haciendo no sé si un proyecto, ¿no? ¿Puede ser? De investigación y de trabajo continuo, ¿no? Yo solamente tengo una referencia a lo que dice Manu.
diversidad y especialmente algo que tiene que trabajar. Ya tenemos en este momento el reconocimiento de las políticas de igualdad. Entonces, lo que la universidad no ha hecho es concretar el tema de las políticas de igualdad de género reconocidas el año pasado sobre el proceso universitario. La segunda cosa es que tampoco no está fuera de algo que ya se señalaba hace más de 10 años, la necesidad de la transversalización del enfoque de género, cosa que ha sido muy difícil plantear en la Facultad de Comunicación Social, la necesidad de hablar realmente de una cátedra que mide y profundice sobre todo el tema de comunicación de género y además de la manera interseccional. Creo que en algún momento hablábamos y pusimos un debate en el que sea necesario tomar en cuenta la necesidad de algo que ya está pasando en las agendas de periodismo, comunicacionales, a nivel organizacional y que lamentablemente no se ha concretado. Entonces yo creo que no es posible mirar una agenda y creo que es un poquito más ambicioso, pero sí creo que es posible lanzar lineamientos, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces o se genera tanta crítica sobre los esfuerzos incluso del tema del lenguaje? ¿Por qué nos cuesta tanto la narración y la construcción de la realidad a partir de una narrativa en la cual vemos cómo se repite dentro del periodismo este ejemplo tan básico como puso Alamajito, cómo la construcción del amor romántico sigue estando presente en el tema del femicidio? Y nos cuesta mucho, romper sobre todo un patrón sociocultural. Entonces, sobre estos debates casi siempre se quedan así como muy en la superficie y nos cuesta mucho romper el patrón. O sea, llegar, sobre todo como estos, termina siendo tal vez un ejercicio que podríamos aplicar en la práctica, en un caso práctico en clase. Entonces, como dejar, yo diría lineamientos posibles de trabajo en la aula. ¿Les parece si para ir un poco cerrando y aportar a lo que un poco Jimmy estaba haciendo de la propuesta de generar acuerdos? Pensamos en que este taller cierre con una serie de acuerdos a corto y largo plazo porque son ámbitos distintos de trabajo. Los ámbitos que propone Jimmy son a corto plazo, que trabajan en mantener los grupos activos, en el intercambio de buenas prácticas en aula, de procesos tal vez de bibliografía, etcétera, de intercambio, de trabajar lo que se ha trabajado aquí, que también se ha intercambiado en ese proceso, que puede ser vía correo electrónico, que lo ha mencionado como Jimmy, y tienen procesos que son literalmente a largo plazo, que no se van a resolver en esta conversación y que por tiempos tampoco lo vamos a poder seguir abordando, y que tienen que ver con plantear agendas de formación y acompañamiento para el pensamiento de modelos pedagógicos diferentes a partir de distintos ejes, que pueden ser trabajados con apoyo de distintas instituciones. Puede ser la mía, puede ser otra, la que necesite, pero a través de ese proceso es algo a largo plazo y que a partir de eso se planteen modificaciones en ejercicios y aplicaciones técnicas como las que hicimos ahora, pero en sus distintas asignaturas dependiendo de lo que deseen ir trabajando. Entonces, eso es lo que yo planteo en resumen como los acuerdos generados de todos los que hemos hablado hoy. Y si les parece, yo puedo pasarle esto a Jimmy para que lo socialice a todos, porque no tengo la lista de todos, se lo puedo pasar a Mai para que lo socialice y puedan generar esa agenda si están de acuerdo con lo que se ha dicho ahora. Planteo, ¿están de acuerdo con el resumen que se ha planteado de actividades a corto y largo plazo? ¿Sí? Hecho, entonces yo ya les envío esto. Les agradezco un montón porque van a tener otra charla y no quiero interrumpirla y sepan